Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días familia, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Comenzamos con este tiempo devocional, con este tiempo de hablar con Dios. Para mí es un honor muy grande poder compartir este tiempo de fe, este tiempo en el cual podemos estudiar, podemos leer, podemos comprender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Quiero darles un saludo también a todas esas personas que siempre nos escriben, que ponen un comentario y que ponen un like. Esto nos ayuda a llegar a muchas personas más. Hoy quiero hablarles de cómo entrar en el reposo de Dios. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 3, a partir del versículo 7, la Biblia dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay algo que nosotros nos tenemos que preguntar. El autor de Hebreos empieza hablando de la palabra reposo, de cómo entrar en ese reposo. Y él hace una símil con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vagó 40 años a causa de su rebeldía. La Biblia nos está diciendo que la mano fuerte de Dios se vio en ese hecho de que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Y 40 años tuvieron que estar en el desierto, y muchos quedaron relegados en el desierto. Muchos perdieron su vida ahí en el desierto, quedaron sus huesos en el desierto. ¿Sabe qué significa el desierto para el cristiano? El desierto para el cristiano significa volver atrás. El desierto para el cristiano significa vivir en un mundo de incertidumbre, donde sí, puede ser que la mano de Dios se vea, pero también no es la tierra prometida. O sea, no es el fin al cual Dios nos ha llamado a vivir. Deuteronomio 12 del 9 al 10 dice la Biblia, Deuteronomio 12 del 9 al 10 dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Hay algo importante, porque esta es una declaración del mismo Dios, del mismo Jehová, que le está hablando al pueblo de Israel. No habían entrado al reposo, no habían entrado a la tierra prometida, que ese era el significado. Pero Dios les está diciendo: no se preocupen, porque yo les voy a dar reposo de sus enemigos, les voy a dar reposo de todos los obstáculos, de todas las dificultades que ustedes van a vivir, y ustedes habitarán seguros. ¿Saben por qué el Señor está diciendo que habitarán seguros? Porque la tierra prometida en la cual Dios había jurado, esa tierra ya estaba habitada. Y estaba habitada por los cananeos, por los jebuseos, por los heteos. Eran tribus y pueblos que adoraban a Baales. Y Dios mismo castigó a los Baales a los cananitas cuando entraron el mismo pueblo de Israel. Mira, hay algo importante en esto. El reposo particular al que hace referencia aquí era la tierra de Canaán. Dice entonces: Dios dijo solamente que los israelitas que lo desobedecieron nunca entrarían en el reposo. Por eso esa afirmación de Hebreos 13, donde Dios mismo está diciendo: yo juré en mi ira, no van a entrar en el reposo. Eso significa que Dios también en algunas formas de nuestra vida nos puede reprender y nos puede castigar, porque el amor de Dios no solo se ve en las buenas obras o en cuando Dios nos ayuda a solucionar los problemas. El amor de Dios también se ve cuando Dios nos reprende y nos ayuda a salir adelante.
Ellos habían sido rebeldes, todos los medios para recuperarlo habían fracasado. Dios les había advertido y rogado, habían hecho pasar delante de ellos sus misericordias y los había visitado con juicio en vano. Y ahora declara que por lo tanto su rebelión debía ser excluida de la tierra prometida. En Hebreos 3, del 16 al 19 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hay dos cosas por las cuales usted no puede entrar al reposo del Señor. La primera es la desobediencia y la segunda es la incredulidad. Y hoy en día vemos en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia que muchos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida desobedecemos. Se habla mucho de la obediencia a los niños, se habla mucho de que los niños tienen que ser obedientes a los padres, que los adolescentes tienen que ser obedientes también a sus padres, pero poco se dice que nosotros, que ya estamos adultos y que estamos viejos en las cosas del Señor, nosotros también tenemos que obedecer. Nosotros también tenemos que obedecer y permanecer en las cosas de Dios, en la iglesia. Mira, estaba escuchando algo que me gusta y me gustó porque es un lema que yo digo. Lo importante en la vida no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Lo importante no es que tú hoy te hayas casado y estés viviendo la luna de miel. Lo importante es que después de 40 años usted pueda seguir y haya seguido permaneciendo con la esposa que Dios le dio a su lado. Lo importante no es cómo empiezas ahora en la iglesia, sino cómo terminas. Y qué tanta fidelidad usted tiene con los suyos y con la misma iglesia que la cual Dios lo ha llevado. Mire, dos cosas entonces que había dicho. Usted no entra al reposo por la desobediencia y no entra al reposo por la incredulidad. Porque hay pecado más, Dios le ofende el pecado de la incredulidad. Cuando nosotros desconfiamos de Dios y de lo que Dios puede hacer. Por eso Dios no le permitió entrar al mismo Moisés, porque solo dudó una vez. Y usted dice, pero solo por dudar una vez Moisés no entró a la tierra prometida. Pues sí, porque a mayor estado espiritual, mayor compromiso que usted tenga con el Señor, más Dios le va a exigir. Eso es claro. Cuando usted vaya creciendo espiritualmente, Dios nos va a exigir mucho más. Por eso nuestra fe tiene siempre que ir creciendo. Nuestra manera de desafiarnos tiene que ir creciendo. Dios nos desafía más cuando usted va creciendo más en las cosas de Dios. Entonces el autor de Hebreo utiliza a los israelitas como ejemplo. Y en Hebreos 4:1 miren lo que dice la Biblia. Temamos, dice pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Mire, yo quiero hacer una símil importante. Para el pueblo de Israel, para los israelitas, la tierra prometida o su reposo era Israel. Para nosotros como cristianos, la tierra prometida y nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Y mire, usted puede estar en la iglesia, podemos estar en la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar este mismo devocional muchas veces, pero no hemos entrado en el reposo de Dios. No hemos podido entrar en el reposo de Dios. Y yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de entrar en el reposo de Dios. Porque cuando usted entra en el reposo de Dios, no es pensar de que entrar en el reposo de Dios es vivir una vida sin problemas. No, totalmente diferente. Entrar en el reposo de Dios es depender de Dios absolutamente, y también que nuestras obras muestren que nosotros estamos pegados con Dios. Mire, hay algo importante. En el desierto Dios da maná, Dios da codornices, Dios da sombra, Dios da cobijo. En la tierra prometida Dios dio una tierra, pero esa tierra hay que trabajarla, pero esa tierra hay que moverla y esa tierra hay que poseerla.
Y es importante entrar. Cuando usted entra en el reposo de Dios, Dios le dice, bueno, ya entraste en el reposo de Dios, tú vas a poseer la tierra. Tú vas a poseer las promesas que Dios nos ha dado, lo que significa también una fe en acción. Me gusta mucho el libro de Santiago, porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, si usted habla muy bonito, de nada nos sirve. Que usted hable muy bonito y que diga que Dios es amor y que la Biblia lo dice, cuando nuestras obras no se están viendo reflejadas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que replantearnos muchas cosas, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos. Y no solo eso, si realmente lo que nosotros hablamos está siendo correlativo a nuestros actos y nuestras acciones. Si usted habla que Dios es bueno y que Dios todo lo puede, ¿por qué dejamos de dudar? Si usted dice que hay que volver a Dios porque Dios es nuestro descanso y Dios es nuestro reposo, ¿por qué dudamos cuando nos viene un pequeño problema? Mire, muchas veces nosotros tenemos que recordarnos en nuestro corazón, y la carta de Hebreos es un recordatorio. Hebreos 4:2 dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Si usted está escuchando la palabra de Dios, usted tiene que poner la fe en acción. La fe en obras todos los días. Cada vez que usted vaya a la iglesia y que escuche una prédica, no diga, qué prédica tan bonita, pastor, pero no me acuerdo de nada de lo que usted ha dicho en la prédica. Más bien diga, o más bien escriba en esa agenda, y cuando usted tenga un momento de crisis y de dificultad, que seguro lo va a tener, y yo no estoy diciendo, porque yo también vivo mis momentos difíciles o mis días malos, yo tengo que volver a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué uno endurece el corazón? Uno no endurece el corazón porque empieza a escuchar lo malo, o porque empieza a escuchar al vecino, o empieza a escuchar las noticias, o porque empieza a escuchar a fulano de tal que habla negativamente. Uno empieza a endurecer el corazón cuando deja de escuchar la voz de Dios. Cuando deja de leer la palabra de Dios, ahí empezamos a endurecer nuestro corazón. Mire, hay dos maneras también de entender esto. El Espíritu Santo comienza en la carta, el autor de Hebreos comienza hablando del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo habló, que si el Espíritu Santo habla, no endurezcáis nuestros corazones. A veces nosotros hemos dejado de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, por estar tan preocupados de los problemas y de las dificultades. Y hemos vuelto un Dios llamado dificultad, llamado problema, llamada circunstancia, cuando deberíamos de entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es que aún lo que usted está ya viviendo, lo que estemos viviendo, nosotros poder descansar en el Señor y poder ser más sensibles a la voz de Dios. Escriba esto, por favor. Usted y yo necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Hebreos 4, del 10 al 13, mire lo que dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué está hablando que es cortante y es de dos filos? Porque cuando usted ha dejado de escuchar la palabra de Dios, usted endurece su corazón y vuelven a nacer los dos pecados que impidieron que el pueblo de Israel, la primera generación, entrara a la tierra prometida. Primero, desobediencia, y segundo, incredulidad. ¿Cómo puedo yo creer si no estoy leyendo la palabra de Dios? Mire, para mí un devocional es muy importante. Para mí levantarme, y más importante que desayunar, es poder usted escuchar el devocional, porque esto lo va a preparar para el día. Mire, todos los días nosotros nos tenemos que levantar y ir a la tierra prometida. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener Jordanes, vamos a tener mares muertos, vamos a tener murallas de Jericó. Pero por medio de la palabra y lo que Dios le haya hablado, usted puede. ¿Sabe que es muy bonito Josué 23? Porque Josué 23, y perdone que me haya ido a Josué 23, pero si me lleva a mi memoria y en mi mente, o el Espíritu Santo me está hablando, Josué 23, o nos quiere hablar, mejor dicho, Josué 23,
habla de que Josué le dijo a los israelitas: yo me voy a morir, pero ustedes tienen que entender que el que pelea las batallas es Dios. Eso es algo muy bonito. Cuando usted y yo entendemos eso en nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Cierto que es interesante? Mire, para terminar, yo quiero decirles que el descanso para nosotros es el Señor Jesucristo. El único descanso que nosotros podemos vivir y el reposo en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Para los israelitas, Israel. Para nosotros que somos cristianos, nuestra tierra prometida es Jesucristo. Y esa tierra prometida se vive por fe. Y esa tierra prometida es espiritual. Porque este reposo que yo les estoy hablando, no estoy hablando de pasar 2 horas en el sofá, ni viendo la tele. Este reposo estoy hablando del descanso que trae el Señor Jesucristo. En su palabra lo dice muy claro: vengan a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, yo los haré reposar, yo los haré descansar, porque yo soy vuestro reposo. Así que, hijos de Dios, espero que este devocional haya sido de mucha ayuda si usted está pasando un momento de dificultad, pero si también usted está yendo a por la promesa, porque yo les estoy hablando a cristianos comprometidos y a cristianos que están escuchando este devocional, porque yo sé que Dios ha hecho grandes desafíos en nosotros. Así que vamos a orar, porque orar es hablar con Dios. Papito Dios, quiero darte gracias por esta mañana. Quiero darte gracias, Señor, porque tú nos has dado una promesa de entrar en el reposo. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos vuelto a la desobediencia o a la incredulidad a causa de no haber vuelto a leer tu palabra. Perdónanos, Papito Dios, pero no queremos ser relegados en el desierto. No queremos quedar en el desierto, Señor. Lo importante, Papito Dios, no es cómo hemos empezado, sino cómo terminamos. Señor, y yo te pido y te pedimos, Señor, que nos ayudes a terminar bien, Señor, porque tu misma palabra lo dice, Señor, bendito Dios. El que persevera hasta el fin será salvo, Señor. Tenemos que aprender a perseverar y a seguir, Señor, a ir hacia esa tierra prometida que tú nos has dado y que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos permitido entrar en tu reposo. Gracias, Señor Jesucristo, por este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado, nos has exhortado y nos has guiado por medio de este tiempo devocional. Queremos quedarnos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Recuerden poner un like para llegar a muchas personas más. Dios los bendiga rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!